Hola a todos, bienvenidos a esta clase del curso Teoría del Conocimiento Sonoro. Estamos en la quinta clase dedicada a la cuestión de la grabación. Al igual que en la clase pasada, que dedicamos a la instrumentación, no nos interesa tanto el asunto estrictamente musical, cuanto los paralelismos entre la música y la filosofía. Esta clase va a tener la duración de una hora, igual que el resto del curso. Vamos a intentar ser más escuetos en la presentación de las ideas. La lectura que teníamos sugerida para esta semana, para esta cuestión, era Cómo funciona la música, de David Byrne, donde hay dos capítulos, a mi juicio, bastante buenos sobre la grabación musical. Uno dedicado a la grabación analógica y otro dedicado a la grabación digital en el siglo XXI. Esos son dos capítulos muy interesantes por la cantidad de datos que maneja y sobre todo por cómo lo sabe sintetizar y conjugar con reflexiones ya de carácter filosófico. A mi juicio, por lo menos, que desbordan el campo estrictamente musical. Aquí ya digo que no nos interesa tanto hablar de la grabación stricto sensu, porque entiendo que en su doble grado, para los que cursen filosofía y música, ya les habrán hablado de este asunto, sino buscar un equivalente a la grabación en el campo de la filosofía. Y a mi juicio, ese equivalente a la grabación en el campo de la filosofía o de la teoría, en sentido amplio, es la memoria. Y este es un tema estrictamente nosológico o, según la terminología de otros, epistemológico. Es decir, un tema estrictamente relacionado con el conocimiento. Pues una de las características del conocimiento es que es memorable, que se recuerda. ¿Acaso se puede hablar de conocimiento cuando éste se olvida y se convierte en una especie de impresión fugaz? ¿Puede haber conocimiento sin memoria? ¿Acaso la desmemoria inducida por la velocidad de los medios de comunicación imposibilita la posibilidad del conocimiento ordinario en el presente? Estas son preguntas abiertas que iremos abordando a lo largo de esta exposición. La memoria y la música están muy emparentadas, además, porque siempre que se habla de la genialidad de los músicos, se habla principalmente de su memoria. Así son muy conocidas las anécdotas sobre cómo Mozart era capaz de reproducir una sonata habiéndola oído tan solo una vez, o cómo Beethoven componía de oído, iba a decir, de memoria. ¿No resulta acaso curioso que para señalar la genialidad, es decir, la creatividad de estos músicos, se subraye principalmente su memoria, que en principio es algo no creativo, sino meramente acumulativo? ¿Acaso la memoria, como algo que simplemente preserva una tradición cultural, no es lo opuesto a la creatividad? Detrás de todas estas anécdotas está la constatación de que en realidad ex nihilo nihil fit, que de la nada nada se puede hacer y que lo que no es tradición es plagio, que toda creación parte de materiales previos y que no existe creación ex nihilo, sino en todo caso anamorfosis, transformación de una misma tradición que va modulándose de tal forma que no es incompatible que alguien sea genial y al mismo tiempo memorioso. El asunto del recuerdo y el olvido, insisto, como dispositivos de grabación intelectuales o de borrado intelectual, es un asunto que atraviesa toda la historia de la filosofía. Vamos a hacer un breve repaso de las formas de recuerdo y de olvido en la tradición filosófica. De eso va a tratar en realidad esta clase. El recuerdo y el olvido están presentes, por ejemplo, en la Odisea, donde Ulises debe luchar constantemente contra el olvido respecto a su patria. El poema, sobre todo en los cantos 9 al 12, es un poema en el que Ulises está constantemente entre esas dos fuerzas, la fuerza de la nostalgia y la fuerza del olvido y el presentismo. Hasta en 3 ocasiones, Ulises tiene que luchar contra las fuerzas del olvido para esforzarse en recordar su patria. El primer caso de olvido, evidentemente, es el caso de los lotófagos. Ulises y sus marineros llegan a la isla de los comedores de la flor del loto, un fruto que tiene la propiedad singular de hacer olvidar su pasado a aquel que prueba sus carnes. Algunos de los siervos o marineros o hombres de Ulises cometen el error de comer este fruto y se olvidan por completo de quiénes son, a dónde van, de dónde vienen. Tienen que arrastrarles a los barcos para, para que vuelvan a su labor, porque han perdido por completo la memoria. La segunda ocasión en la que Ulises se enfrenta a la desmemoria es el encuentro con la maga Circe, quien convierte a sus hombres en cerdos, un animal en principio desmemoriado, o así es como se concebía en la antigüedad. Hay que recordar que el cerdo era un animal asociado tradicionalmente con el hedonismo, considerando que el hedonismo se podía resumir en la famoso lema Carpe diem, ¿no? Aprovecha el día o agarra el día.
El hedonismo sería una filosofía práctica apegada al presente, sin tener en cuenta ni la salvación futura ni el recuerdo del pasado. Circe convierte a los hombres de Ulises en cerdos y él mismo se vuelve un poco porcino, hallándose durante un año en coyunda carnal con esta maga. Hasta tal punto que llega incluso a olvidar a Penélope. En este caso, el veneno del olvido no viene de una flor ni de un fruto, sino que viene de esa pócima mágica que es el amor. Ulises se enamora de Circe y tiene que ser, en ese caso, él arrastrado al barco para iniciar de nuevo el periplo. La tercera ocasión en la que Ulises se enfrenta al olvido o a la desmemoria es el encuentro con la ninfa Calipso, con la que pasa ya no un año, sino 7, después de los cuales Ulises, aburrido de una vida dedicada al puro placer, decide regresar a Ítaca. Se da cuenta de que no tiene sentido que él, como mortal, esté viviendo con una diosa inmortal, y que una vida sin esfuerzo, sin desafío, no es una vida legítima ni buena para un mortal como es él. Calipso le ofrece la oportunidad de convertirse él mismo en inmortal para poder estar eternamente en su compañía, y Ulises prefiere, en unos pasajes muy conocidos de la Odisea, prefiere la imperfección y la mortandad de Penélope a la perfección y inmortalidad de Calipso. Y así es como se marcha o escapa de esta tercera trampa del olvido. Todos estos tres sucesos se cuentan en los cantos, insisto, del 9 al 12, 3 cantos que se canta enteramente Ulises. Es un canto intradiegético en el que el propio Ulises recuerda, hace ejercicio de memoria, delante de Nausica y Alcino, antes de iniciar otra vez el periplo a Ítaca. Evidentemente, aquí Ulises se comporta él mismo como un Aedo. Es muy singular cómo los recuerdos verídicos del periplo de Ulises son recuerdos fantasiosos. La verdad que cuenta Ulises es fantasiosa. El encuentro con magas, con ninfas, con cíclopes. Y sin embargo, cuando Odiseo tiene que mentir, por ejemplo, cuando llega a Ítaca y se hace pasar por un cabrero, las mentiras que construye son mentiras verosímiles. Entonces hay un juego ahí muy interesante en la propia forma que tiene de hablar Ulises entre la verdad y la mentira. Y todo ello nos remite, al final, a la diosa de la memoria en la Grecia arcaica, Mnemosine. En Hesíodo, Mnemosine es una diosa próxima a Lete, la diosa del olvido. Una es de la estirpe de la luz, la memoria, mientras que la otra es de la estirpe del olvido, de la oscuridad, quiero decir, el olvido. Mnemosine es descrita en ese libro, en la Teogonía de Hesíodo, como la madre de las musas, que inspiran cada una de las artes que tienen como objetivo decir la verdad, aletheia. Aquí nos enfrentamos a esta expresión sobre la cual tantas vueltas ha dado. Aletheia, la traducción más exacta sería desvelamiento, pero técnicamente lo que quiere decir aletheia es el no olvido. Hay un texto muy conocido, Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, donde dos filólogos franceses, Bernard y no me acordará el otro, describen cómo en la Grecia arcaica, cuando se habla de los maestros de verdad, se refieren principalmente a maestros de la memoria, como la verdad está intrínsecamente vinculada con el ejercicio del recuerdo. Y esto es algo importante que se debería subrayar bastante más de lo que se hace. Es decir, el vínculo que existe en la Grecia arcaica entre filosofía e historia. A mi juicio, el rasgo diferencial de los griegos frente al resto de pueblos arcaicos o clásicos no es el desarrollo de la ciencia geométrica, como se suele decir, sino el desarrollo de la ciencia histórica. Geometría ha habido en todos lados. Geometría y matemáticas la tienen los griegos, los indios, los chinos. Sin embargo, algo específico de los griegos es la historia como algo contrapuesto a la mitología. No existe un equivalente en India o en China a Heródoto, quien hace la primera criba entre lo que es mitológico y lo que es histórico. En las historias de Heródoto ustedes encontrarán narraciones mitológicas mezcladas con narraciones históricas, pero cada vez que se cuenta una narración mitológica, Hesíodo puntualiza
cómo de verosímil la estima y de quién la ha oído. Heródoto constantemente puntualiza si aquello que está contando lo ha visto él en primera persona o, por el contrario, le ha sido testimoniado por otra persona y qué grado de credibilidad concede a ese testimonio. Ya digo que esto no se encuentra, es más discutible si se encuentra o no en las crónicas chinas, pero desde luego no se encuentra en India, donde hay una confusión total entre mitología e historia. Digo, en las fuentes clásicas. Que en ese sentido continúan con la tradición hesiódica. A Hesíodo hay que recordar cómo las musas se le aparecen diciéndole que dice la verdad, pero también son capaces de decir grandes mentiras. Recientemente, Irene Vallejo, premio de todo, premio Ojo Crítico al mejor libro de narrativa del año pasado, a pesar de ser un ensayo, en el Infinito en un junco, describe o califica a Hesíodo como el padre de la autoficción. Y es una buena descripción la que hace, porque efectivamente Hesíodo es el primero que es consciente, hasta cierto punto, del carácter ficticio de la mitología que está escribiendo. Es el primero que ya pone en cuestión el mito para hacer el tránsito hacia el logos. ¿Bien? Entonces, si existe una transición en Grecia del mito al logos, cosa muy discutible y muy cuestionable, ese tránsito no se va a producir a través de ni de la gramática ni de la geometría. Mejor gramática tenían los indios que los griegos, con Yaska y Panini y otra serie de gramáticos que fueron, vamos, muy punteros y muy por encima de los tratados que al respecto escribió Aristóteles, por ejemplo. Lo específico, insisto, del paso del mito al logos helénico es la crítica histórica. La ciencia matemática no se opone al mito. Puede incluso fundarlo o fundamentarlo o darle un toque numerológico. ¿Bien? La ciencia que se opone al mito es la historia, porque se ve por su propia racionalidad obligada a cribar las fuentes verídicas de las que no lo son. Bien. Entonces, este es el asunto que a mí me parece interesante traer aquí a colación, frente a la tradicional vinculación entre geometría y filosofía, la idea de que la filosofía al final es una geometría de ideas. Aquí yo quisiera reivindicar el vínculo entre filosofía e historia. Al fin y al cabo, la historia es la externalización de la memoria y en buena medida su cancelación. La cancelación de las memorias subjetivas por medio de su subsunción en una historia de carácter objetivo y compartido, o por lo menos intersubjetivo. Vale, bien, una vez dicho esto, tenemos que entrar a la descripción, una vez hablado de la Grecia arcaica, tenemos que hablar de una figura de transición importantísima, que es Simónides de Queos, o de Ceos. Simónides de Queos, o de Ceos, llamado el Voltaire griego, es el segundo poeta más citado por Platón en sus diálogos, después justo de Homero, por encima de Hesíodo. Según nos cuentan las fuentes, fue el primer poeta que cobró a priori sus poemas, marcando la transición, insisto, entre la poesía arcaica, propia de los aedos y los rapsodas, que cobraban de la beneficencia, de la caridad, es decir, que cobraban por las donaciones a posteriori después de haber hecho su speech o dado su recital, al igual que los streamers a día de hoy, y los sofistas, que cobraban a priori. Los sofistas se parecen más a los profesores del presente, sobre todo si son profesores privados, que cobran un salario mensual previo antes de dar las clases. Y con todas las quejas que había entonces y ahora acerca de la calidad de la docencia que imparten unos profesores que han sido previamente remunerados con independencia de lo bien o mal que lo hagan. Todas las quejas acerca de la educación pública y de la privada, no se preocupen que no son de ayer, sino que vienen de antiguo. Pues bien, Simónides de Ceos, o de Queos, ya digo, siempre había este problema de cómo transcribir los términos griegos. Simónides de Ceos, vamos a llamarlo así, es el primer poeta que cobra por sus poemas, generándose a priori, antes de darlos. Y además es el primero que establece una comparación o analogía entre las artes visuales y las auditivas. Se le atribuye el dicho de que la pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintura elocuente. El otro gran invento que se le atribuye a Simónides es la invención de la mnemotecnia, que también consiste en vincular lo sonoro con lo visual. Y esto tiene mucho que ver con la emergencia de la escritura. Cuando emerge la escritura, hacia el siglo, si no recuerdo mal, ¿hacia qué siglo emerge esto? Hacia el... Ya no me acuerdo, pero vamos, creo que el alfabeto fenicio está completamente terminado con las vocales y demás
hacia el siglo IX o el X, quizás, por esa fecha más o menos. Cuando surge la escritura alfabética, surge con ella también la posibilidad de la prosa. Y con la prosa, el desafío de cómo recordarla. La ventaja que tiene la poesía frente a la prosa es que es fácilmente memorable por su carácter rítmico y sonoro. Es decir, por una serie de estructuras que se van repitiendo constantemente. Sin embargo, en el discurso oral prosístico, en el que se van a especializar los sofistas, no existen ese tipo de pautas o de regularidades. De tal forma que hay que crear nuevos mecanismos de recuerdo y de memoria. Pues bien, la mnemotecnia va a ser el equivalente al ritmo para la prosa. ¿Cómo inventó Simónides la mnemotecnia, el arte de la memoria? Hay un mito que cuenta Cicerón y Quintiliano, que es el siguiente. Érase una vez un boxeador llamado Scopas que ganó los Juegos Olímpicos y encargó al poeta Simónides que le escribiera un poema alabando su victoria. Durante la fiesta, para conmemorar dicho éxito, Simónides recitó su poema. Scopas, al escuchar dicho poema, quedó bastante insatisfecho porque tan solo se le dedicaba un tercio del poema. Los otros 2 tercios del poema estaban dedicados a Cástor y Pólux, los dioses gemelos del deporte. Nada más recitar el poema, Simónides, que como ya hemos dicho, fijaba un precio por sus poemas a priori, exigió que Scopas le pagara. Scopas decidió pagarle tan solo un tercio del precio previamente acordado, pues tan solo un tercio del poema se le había dedicado a él. Que te paguen los otros 2 tercios Cástor y Pólux, le dijo Scopas a Simónides. Justo en ese momento, el portero de la casa de Scopas llamó a Simónides, le dijo que 2 personas le estaban esperando a la puerta. Simónides salió y justo nada más cruzar el umbral se derrumbó la casa de Scopas, matando en el acto a el boxeador y sus invitados. Ese era un castigo, se trataba de un castigo de los dioses por no compartir la celebración de los dioses del deporte. En señal de gratitud, Simónides había sido salvado de esa hecatombe. Y aquí es cuando interviene la mnemotecnia. El derrumbe de la casa había sido tan brutal que los cuerpos habían quedado completamente machacados, no se podía reconocer quién era quién. Para poder reconocer los cadáveres y darles el debido enterramiento, los familiares de Scopas y de sus invitados recurrieron a Simónides, quien recordaba aproximadamente dónde se sentaba cada uno de los invitados. Y fue en ese momento cuando Simónides se dio cuenta del vínculo que puede existir entre la memoria y la visión. Como ven, este es básicamente el leitmotiv de esta asignatura, ¿no? Las artes visuales y las sonoras. Simónides se da cuenta de que se puede también recordar no solamente por medio del ritmo y del oído, sino también de la disposición visual de los objetos. Y es entonces cuando inventa la mnemotecnia que en la época clásica consistía en lo siguiente. El orador, o el poeta, debe imaginarse un espacio vacío y adecuadamente iluminado, ni muy oscuro ni muy claro, dividido en espacios, en griego topoi, en latín loci, donde el orador o el poeta podía localizar imaginariamente representaciones, fantasmata en griego y mages en latín. Representaciones que debían sugerirle el objeto o el concepto que tenía que recordar a la hora de hablar en público. Para recordar dichos conceptos o dichos objetos, el orador o el poeta simplemente tenía que recorrer ese espacio imaginario con la mente, sabiendo o evocando los conceptos en el orden en el que los había colocado en ese espacio. Lo interesante del arte de la memoria es que se inventa de manera coetánea al arte del olvido. Arte que se atribuye, este último, el del olvido, a Temístocles, uno de los 10 grandes estrategas o generales atenienses, quien aseguró la batalla de Atenas en la victoria de Atenas en la batalla de Maratón, siendo uno de los que impulsó a esa ciudad a convertirse en una potencia naval. Cuenta también Cicerón que en una ocasión Simónides fue a Temístocles a ofrecerle su nuevo arte de la memoria y Temístocles le dijo que más que recordar, él prefería olvidar. Hay muchas interpretaciones de esta afirmación de Temístocles.
una afirmación, una interpretación, si se quiere, subjetiva y otra más política u objetiva. La interpretación subjetiva o personal, biográfica, es que Temístocles era un hombre de gran memoria, tenía tanta memoria que no podía olvidar aquello que quería olvidar. En ese sentido, Temístocles sería un representante antiguo, clásico, de Funes el Memorioso, el, el personaje acuñado por Borges en sus ficciones, que recordaba hasta el último detalle de su vida, de tal forma que no podía articular otro pensamiento, pues vivía en una suerte de presente constante donde todas las cosas se le presentaban a la mente. Allí donde no hay olvido, tampoco puede haber recuerdo, porque el recuerdo es una selección atenta de ciertos momentos del pasado. Si el pasado está delante de nosotros como un continuum, enloquecemos. Igual que si viviéramos en un presente lleno de estímulos, donde no hubiera cierta parte de nuestro campo sensible que quedara, digamos, entre paréntesis, por medio de la atención a ciertas cosas y la ignorancia de ciertas cosas, alucinaríamos. Aquí podríamos traer a colación todas las investigaciones que se han hecho en el presente sobre la agnatología. Si ustedes quieren estudiar temas de epistemología o de nosología actuales o contemporáneas, olvídense de todas las cosas que les han contado en epistemología o en teoría del conocimiento 1 sobre Gettier, los internistas, los externistas, los coherentistas y los fundamentistas. Todo esto ya ha quedado bastante atrás. Ahora, uno de los temas punteros en el campo de la nosología o epistemología es el asunto de la teoría de la ignorancia, lo que se conoce como la agnatología. Es decir, no podemos conocer todo porque somos seres finitos y por lo tanto tenemos que tomar decisiones acerca de lo que queremos conocer y de lo que queremos ignorar. Tan importante en el conocimiento es la docta sapientia como la doctia ignorantia. Hay una docta ignorancia, que viene desde Nicolás de Cusa en adelante, que es central para el estudio. No se puede aprender de todo, uno tiene que especializarse, y no solamente eso, sino que en nuestro día a día la sociedad se sostiene, la sociedad y nosotros mismos como conocedores del mundo, nos sostenemos sobre un montón de cosas que preferimos ignorar y que afortunadamente ignoramos. Si en la mente tuviéramos que tener un conocimiento detallado de todas las temporadas de Operación Triunfo o de Sálvame o de Supervivientes o de cualquier otro programa de ese tipo, pues no habría hueco para Aristóteles o para Platón. Y aquí no estoy, por supuesto, sugiriendo que una cosa sea mejor que la otra. Bien, frente a esta cuestión personal o subjetiva, que es muy importante, ¿no? Es decir, la importancia de la ignorancia para el conocimiento también, está el asunto también colectivo del olvido. Hay que recordar que amnistía, en griego, significa olvido, es la negación de la neme, del recuerdo. Cuando en el año 403 a.C. Atenas termina con la dictadura de los 30 tiranos, se proclama una amnistía cuya el lema fundamental es no recordar males pasados. Toda sociedad, al igual que todo individuo, se sostiene sobre una serie de olvidos tácitos. Recordemos también cómo describía Gregorio Morán la transición española. Gregorio Morán, uno de los críticos más duros de la transición española, el primer biógrafo de Adolfo Suárez, tiene un texto muy interesante que se llama El precio de la transición, fue publicado en los años 80 y reeditado recientemente en la editorial Acal, donde describe de esta manera el pacto que se produce entre Adolfo Suárez y Carrillo. Dice Gregorio Morán, lo estoy citando de memoria, el Partido Comunista y el Movimiento Nacional hicieron un pacto de caballeros por un futuro en común y por un pasado inexistente. Esta es la cuestión. Si hubieran tenido que mantener las viejas rencillas de la guerra civil o de la persecución franquista, nunca se hubiera podido producir la transición. Aquí no estoy diciendo si la transición fue buena o mala, sino que, como todo proceso político importante, se sostuvo sobre altas dosis de olvido y igual que de recuerdo. Igual que muchas de las cosas que están sucediendo, bueno, me han informado, yo es que estoy alejado del mundanal ruido, me han informado que este es un día importantísimo en la historia de España en el que nos encontramos, el 10 de marzo de 2021, porque Ciudadanos ha decidido dejar de apoyar al Partido Popular en casi todas las alcaldías y comunidades autónomas, de tal forma que las rencillas y las oposiciones que había antes entre el Partido Socialista y Ciudadanos han de repente olvidado, igual que todas las promesas electorales que hizo Pedro Sánchez de no pactar con estos o con aquellos, también cayeron en el basurero de la historia, en el más profundo olvido. Y así es como debe ser. La política es el arte de la traición y del olvido al final.
De acuerdo. Hay que recordar que la mnemotecnia, el arte de la memoria y el arte del olvido, como su complemento, surgen en una época en la que hay pocos medios para tomar notas. Es decir, los oradores y los poetas tenían poco acceso a libros. Los libros eran bienes bastante lujosos que se escribían sobre papiros muy caros y apenas se leían privadamente. La lectura era una lectura casi siempre oral, en voz alta, pública, realizada por esclavos. El primer filósofo que lee para su propio coleto, privadamente, es Aristóteles, a quien le llaman literalmente el lector. Hasta el punto llegó el asunto que Aristóteles funda la primera biblioteca privada en su liceo y es un discípulo de Aristóteles, Demetrio Falero, quien va a Alejandría a ordenar el museo de Ptolomeo, fundado en esa ciudad. Hay muchas dudas, por cierto, hay mucho debate acerca de si la Biblioteca de Alejandría era simplemente un corredor anexo al museo o era una institución paralela o no. La mayor parte de los autores que describen la ciudad de Alejandría en la antigüedad no describen el museo como un edificio aparte de la biblioteca, insisto. Al no tener apenas apuntes medios para tomar notas, es normal que surgiera, insisto, este arte de la memoria. Y es también normal que surgiera la metáfora de la memoria como tabula rasa. Cuando Platón acuña esta metáfora en el Teteto, habla de la mente como una tabla sobre la que se imprimen las ideas y las experiencias o las percepciones, a lo que se está refiriendo es a la tablilla, la clásica tablilla encerada sobre la cual se escribía, se hacían las pocas anotaciones que se podían hacer en la época. Bien. En Platón, el asunto este de la relación entre recuerdo y conocimiento es, como ustedes comprenderán, fundamental. Platón llega incluso a distinguir entre la neme, la memoria de las impresiones sensibles, y la anamnesis, la reminiscencia de las ideas. En Platón, al final, conocer es recordar y no hay conocimiento sin reconocimiento. Ahora bien, Platón no es un defensor de la mnemotecnia, de esta forma de memoria artificial, sino que él confía más bien en la memoria vivificada por el ejercicio de la dialéctica. No digamos ya pues todo lo que ya expusimos en clases previas sobre la relación tan paradójica que mantiene Platón con la escritura. Relación paradójica que está encarnada como en ningún otro sitio en el diálogo. Yo siempre he dicho que cuando se explica la historia de la filosofía se debería empezar en realidad por Platón, porque es Platón y posteriormente Aristóteles quien crea el canon retrospectivo de los presocráticos. Los presocráticos, para empezar, no se llaman así a sí mismos, por supuesto, porque no sabían que iba a haber un Sócrates que les iba a eclipsar a todos ellos. Pero es que la propia idea de que estos autores anticipan doctrinas de la Atenas clásica está contenida en los textos de Platón y de Aristóteles, muy señaladamente en el Sofista, donde Platón establece la diferencia entre las musas jónicas y las musas itálicas, y en la Metafísica, donde el libro primero, donde Aristóteles hace una historia de la filosofía, que es exactamente la que contamos a día de hoy. Por ese motivo ya digo que yo creo que debería empezarse la historia de la filosofía por Platón. Lo que hay antes es más bien la prehistoria de la filosofía. ¿Ven? Y por eso digo que es importantísimo la cuestión de la historia. Sin documentos, sin análisis textual, sin crítica filológica, no es posible ni la filosofía como paso del mito al logos, ni el conocimiento exacto de los hechos históricos. Vale. Entonces, la historia de la filosofía empieza por el género del diálogo. Insisto, género que incorpora la oralidad en la escritura. Género que fue rey hasta aproximadamente el siglo II a.C., cuando se produce la ordenación de los apuntes de clase de Aristóteles por Andrónico de Rodas en Roma. Hasta entonces, Aristóteles era conocido por sus diálogos. Aristóteles tenía diálogos en la estela de lo que luego van a ser los diálogos de Cicerón, es decir, diálogos con un prólogo y un epílogo, en los que se presenta la tesis que se va a defender y las conclusiones. Pero fue la aparición de estos apuntes lo que borró y convirtió prácticamente en harina los diálogos de Aristóteles y puso sobre la mesa un nuevo género, una nueva forma de grabación de la filosofía, que era el tratado. Bien, tenemos el diálogo donde se exponen problemas abiertos, diversas concepciones del bien, de la verdad, etcétera, frente al tratado. Y la diferencia es fundamental, porque mientras que en el diálogo puede haber diversas voces
y el filósofo puede convertirse en una suerte como de narrador o poeta que describe simplemente un problema objetivo para el cual hay diversas respuestas más o menos afinadas, el tratado obliga a tomar partido. En el tratado, aunque se esté escribiendo en tercera persona sobre los hechos... Sí, perdón, Antonio, tienes levantada la mano. ¿Querías decir algo, Antonio? Sí, Platón no estaba muy contento con la escritura. Decía que cuando tú escribías, el conocimiento y las palabras no podían defenderse a sí mismas. Efectivamente. Que mientras estabas en diálogo, el conocimiento y las palabras estaban vivas y el que lo tenía podía discutir y podía argumentar y dar todo el sentido a lo que decía, mientras que cuando tú lo escribes eso pasa a estar muerto y no hay nadie que te las ayude. Efectivamente. A eso me refería exactamente. Y ahí se produce la paradoja de que siendo Platón un escéptico respecto a la escritura, de él tan solo nos quedan las doctrinas escritas, mientras que Aristóteles, que era llamado el lector, de él tan solo nos quedan las doctrinas orales. Es una especie de inversión de roles histórica tremenda, sobre la cual yo he hablado en múltiples ocasiones y aquí lo vuelvo a recordar, gracias por hacer esa mención. El asunto de la relación de Platón con la escritura está muy bien expuesto en un libro que ustedes seguramente conocerán, que es Prefacio a Platón, de Eric Havelock. Está publicado en castellano en la editorial Visor. Y también otro texto muy interesante a ese respecto es La farmacia de Platón, de Jacques Derrida, donde Derrida le da una vuelta a esta idea que tiene Platón de la escritura como fármacon. El fármaco es un veneno dado en pequeñas dosis. Lo explicamos en otra clase previa. Si no recuerdo mal, en la primera clase que dimos hablé de este asunto justamente. O en la segunda, en la que hablé de la oralidad, justamente traje a colación este asunto del fármaco, que también es de muy actualidad teniendo en cuenta el asunto de la pandemia, ¿no? Y de las políticas las políticas públicas de sanidad y de vacunación, etcétera. Vale, entonces, lo que estaba aquí intentando exponer es cómo la idea de filósofo se transforma radicalmente desde el diálogo al tratado. En el diálogo, el filósofo puede mantener una posición imparcial de narrador de un problema objetivo, sin necesidad de tomar partido, ¿vale? Presuponemos que Platón se pone siempre del lado de Sócrates, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, en el Parménides pensamos más bien que él está del lado de Parménides, ¿bien? Y es cuestionable que Platón rechace por completo las posiciones que está escribiendo. Alguna importancia le concede para darles un espacio en sus diálogos, ¿de acuerdo? Mientras que en el tratado el filósofo debe tomar partido y no solamente eso, sino que debe presumir que sabe, no solamente que sabe, sino que tiene la respuesta definitiva acerca del asunto, que él ya lo ha tratado todo. El tratado, por así decir, obliga a la idea del sistema, ¿no? De que el filósofo tiene una posición que está dispuesta a mantenerla a marchamartillo y que puede responder a todas las cuestiones que se planteen. Frente a la idea del filósofo como un explorador, como un narrador, como alguien que plantea problemas pero que no tiene por qué dar respuestas, el tratado genera la ficción del sistema omnicomprensivo y que da respuesta a todos los asuntos. Y es a partir de la recuperación del tratado como género filosófico por excelencia, como forma de grabación de la filosofía por excelencia, que la filosofía se fractura en una multiplicidad de escuelas. Es interesante cómo hay una multiplicidad de escuelas antes en la época presocrática y también después, en la época helenística. El gran argumento que ofrecerán los cristianos contra la filosofía pagana es que Cristo ofrece una respuesta a todas las cosas, una única respuesta, frente a los filósofos que están peleando constantemente los unos contra otros. Y hay 1000 respuestas dependiendo a qué filósofo uno se acerque. Bien, es en ese contexto cuando surgen diversas escuelas, los académicos, los aristotélicos, los estoicos, los epicúreos, los cínicos, y cada escuela construye su propio canon que consiste estrictamente en comentar ciertos clásicos. Y aquí es donde emerge el tercer género literario que a mí me parece interesante comentar, que es el género del comentario. El comentario como interpretación casi religiosa de una serie de textos escritos por los clásicos, donde lo importante ya no es conocer el mundo, sino comprender e interpretar la intención del autor. La filosofía se transforma por completo. El objetivo ya no es conocer la verdad o el bien, sino cuál es el concepto de verdad y de bien que tiene Aristóteles o Platón, y como se dan cuenta, seguimos atrapados en la época helenística, porque en clase
bueno, yo intento más o menos acercarme a los hechos, aunque sea a través de los autores, porque es inevitable, ¿no? A ustedes tampoco aguantarían una clase de 1 hora, de 2 horas, exponiendo yo mi propia doctrina sin remitirme a algún clásico, ¿no? Dirían, bueno, no te creerás tan importante como para que aguantemos un curso entero, casi de 50 horas, porque tenemos unas 20 clases aproximadamente, bueno, 12 en realidad, por la separación entre clases teóricas y prácticas. ¿Cómo tienes tanta cara de dedicar 12 horas o 12 clases enteras a exponer tu propia teoría, ¿no? Sin mencionar ningún otro? Pero claro, esa es la concepción clásica de la filosofía como diálogo es un planteamiento de problemas, la filosofía como tratado es una respuesta a esos problemas y la filosofía como comentario es un olvido de los problemas clásicos de la filosofía y una reducción de la filosofía a una suerte de religión donde los textos sagrados son los de los clásicos que deben ser constantemente interpretados mediante actualizaciones innovadoras de la doctrina, conforme a las 4 formas de lectura posibles. La lectura literal, que lee lo que está en el texto tal cual, la lectura alegórica, que busca un sentido oculto, la lectura moral, que lo que busca es principalmente un sentido práctico, y la llamada lectura anagógica, que es una lectura, digamos, de movilización, de edificación. Sí, Manuel. Que esos son los modos de interpretación de la lectura que fijaba Santo Tomás en... Sí, efectivamente. Están previamente en Filón y en Orígenes. Vale. Están en Filón y en Orígenes y posteriormente lo recoge Santo Tomás y también se encuentra, donde mejor se encuentra expuesto, por cierto, es en la Vida Nueva de Dante. En la Vida Nueva de Dante, Dante ofrece poemas escritos por él mismo y luego, pues, a continuación, una interpretación conforme a esos 4 tipos propia. ¿Alguna otra cuestión que quieras decir? No, era eso, gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces esto se ve muy bien, por ejemplo, en diálogos como el Parménides, que fue leído tanto de manera lógica como teológica, o en el Fedro, que fue interpretado pues como una teoría del amor, como una teoría de la retórica, o como una especie de también teología. Hay muchas interpretaciones y los neoplatónicos se rompieron la cabeza sobre estos asuntos. Si les ha dado clase el bueno de José María Zamora, pues ya sabrán de lo que está aquí tratándose, ¿no? Y con esto pasamos a la Edad Media, con la conversión de la filosofía en una alternativa prácticamente religiosa o como una ancilla theologae, una sierva de la teología. Es muy interesante ver cómo en el tránsito de la antigüedad a la Edad Media, la memoria deja de ser un tema tratado en los tratados de retórica para ser abordado en los tratados de moral. ¿A qué se debe esta transformación de la memoria, que deja de ser algo para la retórica para convertirse en un objeto de la moral? Esta transformación se debe principalmente a Cicerón, quien dijo que la prudencia está compuesta de 3 partes: la memoria respecto del pasado, la atención respecto del presente y la esperanza o expectativa respecto del futuro. El hombre prudente es aquel que recuerda lo que sucedió en el pasado, está atento respecto a lo que sucede en el presente y está a la expectativa de lo que va a suceder en el futuro. En segundo lugar, junto con esta división tripartita de la prudencia, una de las virtudes cardinales de la filosofía práctica, durante buena parte de la Edad Media se atribuyó a Cicerón un tratado anónimo, el Aerenio, que es el principal texto que nos queda de la antigüedad dedicado a la memoria como una de las partes de la retórica. En la retórica está la invención, la disposición y la memoria como la memoria y posteriormente la elocución, como las 4 partes que componen la formación de un discurso. Primero tienes que inventar el discurso, luego tienes que disponerlo, luego tienes que recordarlo y por último tienes que pronunciarlo. ¿Bien? Lo interesante es que esta atribución se hizo bajo la siguiente terminología. Cicerón tenía otro tratado llamado el De Inventione y para la mayor parte de los medievales el De Inventione se calificó como retórica antigua frente al De Memoria o al Ad Aerenio, que se calificó de retórica nueva. A ver si quiero explicarlo rápido, pero quiero que pillen el punto. Esta terminología, esta forma de bautizar los 2 tratados atribuidos a Cicerón, permitía un perfecto calco respecto a las 2 partes de la Biblia. Igual que hay 2 partes de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, existía una antigua retórica dedicada a la invención y una nueva retórica dedicada a la memoria. De tal forma que se estableció una equivalencia, la invención es a Yahvé lo que la memoria es a Jesucristo.
¿Bien? Y aquí es donde se encuentra esa transformación del concepto de memoria. La memoria ya no es algo supeditado a la retórica, la memoria es algo supeditado a la salvación. Para salvarse, uno tiene que recordar las promesas de Jesucristo, tiene que estar atento respecto a las virtudes o a los pecados que realiza en el presente y tiene que estar a la espera, esperanzado por la salvación o la condena futuras. Bien, la memoria desempeñaba una función esencial en las religiones del libro, la desempeñaba y la desempeña a día de hoy. Recordemos que la alianza entre Yahvé y el pueblo judío es una alianza mnemotécnica también. Dios no se olvidará del pueblo judío a cambio de que el pueblo judío no se olvide de Dios. La adoración del becerro de oro es de alguna forma un olvido de Dios. Y Yahvé hace que el pueblo judío, en venganza, vague durante 40 años por el desierto para que no haya entre los colonos de la tierra prometida ni un solo judío que recuerde el periodo de esclavitud en Egipto. Entonces la memoria y el olvido, como dos partes conjugadas, son esenciales, insisto, en el Antiguo Testamento. Vamos allá a los cristianos. San Agustín vincula de una manera muy estrecha la fe con el recuerdo. Su obra principal, o la que más ha sido estimada por toda la tradición filosófica, es justamente las Confesiones. En las Confesiones lo que hace San Agustín es recordar sus pecados de juventud por medio y purgar dichos pecados por el procedimiento del arrepentimiento. El arrepentimiento es una forma curiosa de memoria que al mismo tiempo que recuerda, cancela lo recordado. Y esto tiene mucho que ver con las típicas parábolas cristiano-judaicas acerca del hijo pródigo, la oveja descarriada o la mujer que perdió el dracma. En Lucas 15:8 se describe una mujer que pierde un dracma, se acuerda de que ha perdido algo, es decir, se acuerda de que ha olvidado algo y enciende todas las luces de su casa, se pone a barrer hasta que encuentra dicho dracma. En San Agustín, esta idea de que se puede recordar lo olvidado se lleva a un extremo todavía mayor. San Agustín piensa que se puede recordar a un olvido en tanto que olvido. Ojo, esto es fantástico y es fabuloso. Dios se manifiesta ante el pecaminoso principalmente como un olvido. Es una insatisfacción, un olvido de algo que no sabemos qué es, la forma primaria de la manifestación de Dios. No sé si se está comprendiendo bien. No solamente que recordemos que hemos olvidado algo, sino que recordemos haber olvidado algo y no saber qué algo es eso que hemos olvidado. ¿Bien? Dios está presente en el alma humana como un olvido inicialmente, como un hueco, como una insatisfacción consustancial que no sabemos cuál es su objeto ni su origen. Las ideas de Platón, como he sabido, en San Agustín se van a convertir en ideas seminales, en ideas que están inseminadas en la mente primero de Dios y posteriormente, evidentemente, del ser humano. Y en el Tratado de la Trinidad incluso hay una equivalencia entre las tres partes del alma, memoria, entendimiento y voluntad, y las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal forma que el Padre se representa principalmente como una memoria. Insisto, San Agustín en sus confesiones hace una memoria de su juventud para expurgarla por medio del arrepentimiento y es más, él confiesa que él ya recordaba a Dios bajo la forma del olvido, que Dios le presentó inicialmente a través del olvido del pecado. ¿Bien? Ese es el asunto. La relación dialéctica que se establece entre Dios y sus criaturas consiste principalmente en que, por mucho que la criatura se olvide de Dios, Dios nunca se olvidará de su criatura. Podríamos aquí comentar muchas más cosas acerca de la transmisión de textos, pero veo que hoy me estoy quedando bastante corto, que el dar una clase de 1 hora me sabe a poco, o que traigo más material del que puedo exponer realmente en este periodo de tiempo. Voy a intentar hacer algún tipo de corte aquí y luego si quieren les mando la parte del vídeo que queda porque va a ser imposible y sé que ustedes tienen clase luego después de... Ustedes tienen clase, ¿no? ¿Ahora a las 5 o no tienen clase? Sí, tenemos a las 5. Vale, pues nada, entonces lo dejamos aquí. Ya digo, voy a intentar hacer algún cierre y luego si eso sigo grabando yo por mi cuenta aquí en mi casa y les mando el vídeo, ¿vale? Luego más tarde. Entonces, vale. Quisiera cerrar por lo menos la época medieval, me va a dar tiempo a eso, sí. Breve. Podríamos comentar mucho más sobre la transmisión de los textos a mano, la diferencia que existe entre la Biblioteca de Alejandría y luego los claustros, pues cómo se privatiza el conocimiento, básicamente. En la Biblioteca de Alejandría, pues había un acceso público a una fuente de conocimiento grabada bajo la forma de los papiros y posteriormente los pergaminos,
y en Roma incluso se va a inventar ya el formato códice, Juvenal lo va a ver, etc. Con la caída del Imperio Romano, lo que hay es una privatización de ese conocimiento que ya no está en bibliotecas públicas financiadas por el Estado, sino en pequeños claustros, en conventos, etc. Los dos textos que yo les recomendaría a este respecto son, evidentemente, El nombre de la rosa, que trata sobre una abadía donde existe una copia de el tratado perdido de Aristóteles sobre la comedia, y el libro que ya he citado, que es bastante bueno, no se dejen llevar por el hecho de que es un bestseller, El infinito en junco, de Irene Vallejo, que tiene problemas, a mi juicio, ideológicos, pero en cuanto al contenido es bastante interesante y expone bastante bien todo lo que tiene que ver con la Biblioteca de Alejandría y sus alrededores. Quisiera cerrar la exposición con unas palabras acerca de Dante, porque Dante es el último gran poeta de la memoria. En Dante la memoria cumple un papel fundamental. En primer lugar, por el hecho de que Beatriz muere con 24 años antes de que él pueda confesarle su amor. A Beatriz se la llama en varias ocasiones, sobre todo en la Vita Nuova, como la gloriosa dama de mi memoria. Es una amante que principalmente es amada en el recuerdo. Esto, que en la Vida Nueva es muy importante, en la comedia, en la Divina Comedia, se va a convertir en algo central. Pues lo que hace, de alguna forma, Dante es llevar el arte de la mnemotecnia a el más allá. Las tres partes del más allá, infierno, purgatorio y paraíso, se van a concebir como espacios, como lugares, como loci, como topoi, donde va a haber diversas imágenes, fantasmata, que representan y hacen recordar a ciertas figuras. Bien. Dante se enfrenta a dos problemas. En primer lugar, el problema de la iluminación. Los clásicos de la mnemotecnia decían que en esos lugares imaginarios de la memoria, las imágenes no debían ser ni muy oscuras ni muy claras. Evidentemente, el infierno es demasiado oscuro y el cielo es demasiado claro. Tan solo en el purgatorio hay un recuerdo suficientemente iluminado, hasta el punto que el purgatorio es para Dante el lugar por excelencia de la memoria. Pues en el purgatorio hay una serie de almas que están purgando sus pecados y que tan solo van a reducir el tiempo que tienen que pasar allí si sus familiares y amigos se acuerdan de ellos. La forma que tiene el alma que está en el purgatorio de reducir su pena es que sus familiares y sus amigos recen por él, siendo el rezo una de las formas del recuerdo. Todo lo que piden los muertos que están en el purgatorio a Dante es que le recuerde a sus familiares y sus amigos que recen por ellos, para que a través del rezo los santos y los ángeles o las personas que están en el paraíso intercedan por ellos ante Dios. Esta visión del purgatorio como un espacio de la memoria está bien reflejada en una película de Pixar reciente que ustedes conocerán probablemente, Coco. En Coco, de Pixar, aparece una representación más o menos fantasiosa de el más allá según las prácticas funerarias mexicanas. E incluso hay un perro que se llama Dante. En fin, los paralelismos con la Divina Comedia son tremendos. Cierro rápido, hablando un poco sobre el infierno y sobre el paraíso. El problema del infierno, insisto, es que todo es demasiado oscuro. Y Dante, al comienzo de dicho pasaje, invoca a las musas. Dice: oh musas, oh alto ingenio, ayudadme. Oh memoria, que escribiste lo que vi. Aquí se advierta tu nobleza. Bien, aquí en 3 versos Dante ha dado en el clavo, ¿no? Vincular la memoria con el ingenio y con las musas, que lo que hacen es escribir en la mente aquello que se percibió. El infierno de Dante es un infierno muy curioso, porque en el infierno hay una desvinculación entre las 3 partes de la prudencia. En el infierno, los muertos se acuerdan de su pasado, pero ya no tienen esperanza respecto del futuro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonad toda esperanza vosotros que entrad. El infierno es el lugar en el que se encuentran los abandonados por la mano de Dios, los que no solamente olvidaron a Dios, sino que Dios los olvidó a ellos. Ellos todavía recuerdan su pasado, y no solamente eso, sino que nuevamente, al igual que los que están en el purgatorio, le piden a Dante ser recordados. Sobre todo acuérdense del canto 15, en el que Dante se encuentra con su maestro, Brunetto Latini, acusado de homosexualidad y de pederastia, quien pide o le reclama a Dante ser recordado.
Y dice Dante que no se preocupe porque él ya ha pasado la inmortalidad de las obras. No hace falta recordarle como persona porque ya su Thesaurus, un texto que escribió sobre la lengua latina y sobre la lengua italiana, ya ha pasado a la inmortalidad. Además es que el infierno es un lugar específicamente memorístico porque en el infierno cada pecador lleva en las propias carnes representado su pecado, bajo la ley del talión o del contrapaso, que dice Dante, ¿no? Aquel que se rebeló contra el rey está en el infierno con la cabeza decapitada. Y así sucesivamente. Y lo curioso, insisto, es que esto es una representación curiosa del infierno, porque tradicionalmente el infierno se consideraba que alrededor de él circulaba el río del leteo, es decir, el río del olvido, con lo cual los muertos en buena medida olvidaban su pasado. Esto evidentemente era algo esencial para la teoría de la reminiscencia, pero en un contexto cristiano donde las almas no se vuelven a reencarnar, los muertos no tiene ningún sentido que olviden su pasado, especialmente si van a ser castigados por él. ¿Bien? Y así que Dante quita el río del olvido del infierno y lo coloca ¿dónde? En lo alto del purgatorio. Es cuando uno ha expurgado sus pecados y puede ya acceder al paraíso que bebe del río del leteo y también del río Eunoé, del río de la buena conciencia o del buen recuerdo. Lo característico de las personas que viven en el paraíso no es que sean desmemoriados, sino que olvidan los malos recuerdos y tan solo tienen conciencia, buena conciencia, de los buenos recuerdos. Y con esto voy a cerrar. El problema principal en el paraíso ya no es la oscuridad, sino el exceso de luz. De hecho, si ustedes leen el paraíso de Dante, verán que ahí Dante se ve obligado a describir las diversas figuras como si fueran luces, tal cual, sin encarnación corpórea. Y dice, hay un momento en que incluso invoca nuevamente ese exceso de luminosidad. Dice: oh suma luz, que tanto sobrepasas los conceptos mortales, a mi mente di otro poco de cómo apareciste, y haz que mi lengua sea tan potente que una chispa tan solo es tu gloria llegar pueda a los hombres del futuro. Pues si devuelves algo a mi memoria y resuenas un poco en estos versos, tu victoria mejor será entendida. Y con esto yo creo que vamos a dejarlo hoy. Tenía aquí más apuntes sobre el desarrollo de la imprenta y cómo eso modifica el concepto de memoria, etcétera. Lo que voy a hacer, ya digo, es les doy aquí la despedida y luego en mi casa grabo un trocito más y les lo mando por Sigma o por donde sea, ¿vale? Pues nada, les mando un saludo, espero que estén bien y nada, nos vemos la semana que viene. Seguimos aquí dando clase. Vamos a terminar esta lección que teníamos empezada sobre la grabación aplicada al campo filosófico bajo la forma de la memoria. Nos hemos quedado al final de la Edad Media hablando de Dante. Hemos visto cómo en Dante se aplica el arte de la mnemotecnia, el arte de la memoria, a la exposición de las partes del más allá: infierno, purgatorio, paraíso. Con el surgimiento de la imprenta se produce una transformación completa del arte de la memoria. Hay una decadencia del arte copiado a mano y, dada la abundancia de libros disponibles, pierde el prestigio que tenía hasta entonces la memoria. Toda la época moderna se va a caracterizar por un combate a la memoria como facultad intelectual y como una crítica al aprendizaje memorístico. Ya en Montaigne empieza a valorarse más la exposición del pasado como testimonio individual y no tanto como memoria colectiva. Los ensayos de Montaigne son un género nuevo, distinto de los tres que hemos visto. Hemos visto el género del diálogo, donde el filósofo expone problemas objetivos encarnados por diversos personajes. Hemos visto el género del tratado, donde el filósofo debe dar respuesta a omnia res scibili, de todo lo que se puede saber. Y hemos visto el género del comentario, donde los doxógrafos o los discípulos, los que pertenecen a una determinada escuela, comentan e interpretan de manera más o menos original las obras de sus maestros, considerando que no es posible ir más allá de la pura exégesis de esos hombres venerables del pasado. En Montaigne, con el ensayo, surge un cuarto tipo de estilo y un cuarto tipo de género literario filosófico, donde lo importante ya no es la constatación de hechos objetivos o de problemas objetivos o el comentario de los clásicos, sino el comentario de la propia vida.
El ensayo es un género literario breve, o más breve, sin lugar a dudas, que el viejo tratado convertido por los escolásticos en suma, y más o menos de la misma extensión que el diálogo, pero con un enfoque estrictamente personal. Ya no se trata de crear una serie de personajes que hablen por ti sin que uno deba intervenir en el desenvolvimiento de los argumentos, sino que uno debe exponer su propia vida a través de una reflexión, de un autoanálisis, de una introspección de sus creencias, de sus conductas, etc. Los ensayos de Montaigne es un libro de transición en el cual nos encontramos efectivamente con reflexiones individuales, en los que se exponen buena parte de las vicisitudes de el Montaigne como sujeto individual, pero también nos encontramos con un montón de citas en latín y en griego que heredan esta importancia que tuvo para los escolásticos, para la filosofía del medievo, el recurso a las autoridades. Montaigne, digo, es una figura de transición, pues al mismo tiempo que hace uso de todo este legado, ya no lo utiliza para abordar problemas objetivos, sino por problemas, insisto, estrictamente subjetivos. La cultura objetiva se pone al servicio de la formación subjetiva individual. Montaigne considera que saber de memoria no es saber, que el verdadero saber es un saber interiorizado bajo la forma del testimonio individual. Contra la enojosa formación libresca, que lo único que hace es crear asnos cargados de libros, es una expresión literal de Montaigne. El asno era considerado desde la antigüedad el animal memorioso por excelencia. Lo que reivindica Montaigne es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Es mejor, dice literalmente Montaigne, tener una mente bien hecha a una mente bien llena. Es mejor tener un bien definido y afilado el instrumental mental antes que rellenar la mente de conocimientos inútiles. Frente al conocimiento memorístico, lo que va a reivindicar Montaigne, y con él toda tradición filosófica moderna, es el conocimiento reflexivo, autocrítico y basado sobre todo en el planteamiento original y personal de los problemas clásicos. El profesor, dice literalmente Montaigne, no debe limitarse a preguntar las palabras de la lección, sino preguntar por su sentido y esencia. Y no debe juzgar el éxito docente por sus logros memorísticos, sino por el valor testimonial de su vida. O sea, el maestro al final va a volver a ser un maestro de vida, igual que la Grecia arcaica. Al mismo tiempo que se produce esa revuelta de la filosofía moderna contra la memoria, hay también una transformación del arte de la mnemotecnia. Revuelta, por cierto, de la filosofía moderna contra la mnemotecnia, muy parecida a la revuelta contemporánea contra la erudición. Ustedes verán el desprecio absoluto que genera la erudición en el presente. Cualquiera que hable de otra cosa que no sea él mismo será calificado ipso facto en las redes sociales como un pedante. Basta con citar un libro que no hayas escrito tú mismo para que te acusen de pedante. Si citas un libro que has escrito tú mismo, evidentemente te acusarán de ególatra. De tal forma que, bien sea por cortés, bien sea por valiente, no te vas a librar del escarnio público. En el presente hay un desprecio abierto a la erudición debido al desarrollo tan potente de Internet y de los mecanismos digitales de almacenamiento de datos. En un contexto donde tú tienes prácticamente todo el saber de la humanidad a un solo clic de distancia, ese saber se deprecia. Tenerlo en la mente en lugar de en Google no tiene apenas ningún valor. Por ese motivo, todo el mundo considera que hacer uso de la erudición es algo pedante. Hay un desprecio objetivo por la memoria. En un contexto donde la realidad está cargada de memoria, memorias RAM o memorias de uso o memorias de fondo, los seres humanos se desmemorian y lo que se valora es la espontaneidad y la frescura. Insisto, igual que en la época moderna, donde de repente los libros por fin estaban a la mano, lo que se privilegiaba no era el conocimiento de esos libros, que ya no era tan exotérico, ni tan esotérico, perdón, con ese, ni tan secreto, ni tan privilegiado, ni elitista, sino que era algo al alcance de todo el mundo. En el presente, donde la erudición es algo fácil, la erudición queda despreciada en beneficio de la espontaneidad, la originalidad, la comunicación, la disponibilidad, el streaming. ¿Bien? Lo que importa, al final, es el puro contacto personal con el creador de contenidos. Sobre esto he hablado tantas veces que ya estoy aburrido yo mismo, también entregado a esta maldita moda de la conversión de la filosofía
en un proyecto visual, entre muchos otros. Pero es el mundo que nos ha tocado vivir y igual que en el Renacimiento había que escribir ensayos, en el presente lo que hay que hacer es vídeos para YouTube. La mnemotecnia, en el paso del medievo a la época moderna, ya no consiste en acordarse de ciertos conceptos o de ciertas cosas por medio de imágenes puestas en espacios fantasiosos, sino la mnemotecnia es un código, consiste principalmente en la creación de códigos para transmitir verdades ocultas, que no se pueden exponer abiertamente por la razón que sea. Esta transformación de la mnemotecnia ya se anticipa en el siglo XIII y tiene lugar en paralelo en todas las religiones importantes del momento. En el judaísmo se consolida en el siglo XIII la cábala filosófica con la Universidad de Gerona. Allí los textos antiguos del Testamento, del Antiguo Testamento, ya no se consideran una forma de dar testamento, de dar testimonio, sino que se considera que el Antiguo Testamento está cargado de significados ocultos. La cábala interpreta que detrás de cada letra del Antiguo Testamento hay un significado numérico que representa verdades ocultas de tipo mágico, de tipo religioso. En paralelo a la cábala, en Mallorca, aparece la figura de Ramon Llull, perdón, siempre me lo pronuncio mal, Ramon Llull, quien, por medio de un arte combinatoria, pretendía crear una suerte de lenguaje universal que permitiera argumentar con independencia de toda secta, de toda religión y de toda escuela. El objetivo de Ramon Llull era formular unos argumentos que fueran igualmente válidos para cristianos y para musulmanes, para nominalistas y para realistas. De nuevo, Ramon Llull, como algunos de los filósofos de la época helenística, se enfrentaba a una pluralidad de escuelas que ya no simplemente era filosófica, sino también religiosa. Por último, en el paganismo, ya bien entrado a la época moderna, tenemos la figura de Giordano Bruno, estudiado por Francis Yates en su mítico libro, publicado originalmente por la editorial Taurus, El arte de la memoria. Giordano Bruno transforma la mnemotecnia en un arte, insisto, de interpretación de las letras. Para los tratadistas clásicos, Cicerón y Quintiliano, había dos tipos de arte de la memoria. La mnemotecnia de las cosas, donde uno se acordaba de ciertos conceptos que debía mencionar o que debía desarrollar discursivamente en su discurso, y la memoria de las palabras. Consideraban la mayor parte de los tratadistas antiguos que bastaba con el recuerdo de las cosas. Rem, tene, verba, sequentur. Ten la cosa que las palabras seguirán. Bastaba con recordar que uno tenía que hablar sobre tal evento y no necesariamente el orden exacto de las palabras que debía recordar. De hecho, se consideraba contraproducente recordar las palabras mediante imágenes. Sería algo así como una reduplicación absurda de lo que hay que recordar. Si tuvieras que acordarte de una frase sencilla, Hier bin ich kann nicht anders, por ejemplo, de Lutero, acudiendo a imágenes, el ejercicio de la memoria, lejos de facilitarse, se complicaría muchísimo. Pues bien, desde la cábala, desde Ramon Llull y desde Giordano Bruno, el arte de la memoria no va a ser un arte de evocación de conceptos o de cosas abstractas por medio de imágenes, sino un arte de codificación de verdades más o menos ocultas, más o menos reveladas o más o menos universales. Este arte de la mnemotecnia, como ven, ya anticipa el sueño de la reducción de la argumentación al cálculo. Sueño que se encuentra expresado sobre todo en el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz recupera el sueño del arte combinatoria de Ramon Llull y, apoyándose también en el I Ching chino, el libro de las adivinaciones, de los pronósticos, sueña con reducir el pensamiento humano a un código binario de unos y ceros que permita expresar todas las verdades elementales y a partir de ellas construir los diversos razonamientos. De tal forma, soñaba Leibniz, que en un momento dado podamos sustituir los argumentos por cálculo. Esto es lo que ha sucedido de facto en la época digital en la que vivimos, la reducción del lenguaje a código binario. La externalización de nuestros conocimientos y de nuestros recuerdos en un reservorio digital que funciona como un fármaco que al mismo tiempo que genera una memoria objetiva produce una desmemoria subjetiva.
lo he mencionado en la hora previa, no lo voy a repetir aquí, a raíz de la intervención de un alumno, Antonio, sobre la relación tan paradójica que mantenía Platón respecto a la escritura. Lo mismo que dijo Platón respecto a la escritura vale para Internet. La escritura genera sabiondos ignorantes, gente que es capaz de recitar de memoria ciertas obras porque tiene los libros en casa, igual que a día de hoy hay mucho erudito a la violeta que tiene simplemente acceso a través de Google a ciertos conocimientos que no ha interiorizado y que no sabría dar cuenta de ellos si no tuviera delante su conexión a Internet. En Descartes, este desprecio de la memoria, dado el desarrollo de la imprenta, siendo Internet, por cierto, nada más que la imprenta de la imprenta del siglo XXI, se lleva a su extremo. En Descartes hay un desprecio de cualquier conocimiento libresco. Está muy bien visto o muy bien expuesto en el discurso del método, donde Descartes rechaza el conocimiento libresco adquirido en su juventud y aboga por reeditar, renaudar y vivificar el conocimiento por medio de la experiencia individual. Recordemos la anécdota célebre de cómo un viajero llegó a casa de Descartes y le preguntó por su biblioteca. Descartes le llevó a un sótano donde tenía colgado un buey desollado y le dijo: «He aquí mi biblioteca». Frente a los filósofos que estudian la realidad a través de los libros, Descartes aboga por un sapere aude, por un atrévete a pensar, que es principalmente un conocimiento experiencial de la realidad, a través de la experiencia sensible, del experimento científico y de la reflexión racional. De Descartes, de alguna manera, surgen esas tres escuelas, que son la escuela científica, la escuela racionalista y la escuela empirista. Se rechaza por completo el argumento de autoridad y con él la teología. Acordémonos de cómo Hume manda en sus ensayos sobre la religión, manda quemar todos los textos de teología, porque son textos que no se basan en el razonamiento ni en hechos, sino que se basan meramente en testimonios. Mártir en griego significa testigo. Los mártires dan testimonio de su fe. La religión se comprende desde siempre como un ejercicio de paso del testigo, mediante la cual uno es testigo de sus propias creencias y hace partícipes a sus coetáneos y a sus sucesores. Este desprecio de la memoria, además, se funda en la época moderna sobre una nueva fisiología y psicología articulada por primera vez, o de manera más excelsa, en el examen de ingenios de Huarte de San Juan. En ese libro, en el examen de ingenios, Huarte de San Juan afirma que hay diversos tipos de mente dependiendo de la combinación de dos vectores, el vector de la humedad y el vector de la temperatura. Dependiendo de lo húmedo o seco, de lo caliente o frío que sea nuestra mente, así tendremos unas facultades u otras. Es decir, no existe una armonía entre el entendimiento, la sensibilidad, la memoria y la imaginación, sino que esas facultades anímicas están en lucha unas con las otras, dependiendo del grado de sequedad, humedad, calor o frío. El frío está para Huarte de San Juan asociado a la estupidez, la calentura a la fantasía, la sequedad al entendimiento y la humedad a la memoria. Cuanto más húmeda sea un cerebro, con mayor facilidad se grabarán los surcos en ese cerebro, igual que es más fácil abrir un surco sobre tierra húmeda que sobre tierra seca. Bien, este catálogo, o esta nueva concepción de la mente y del cerebro de Huarte de San Juan, es la que nos encontramos en el Quijote. En el Quijote tenemos una figura, Alonso de Quijano, de la cual se nos dice que se le secó y se le calentó la cabeza leyendo libros de caballerías. Los libros de caballerías serían una suerte de fuego que al mismo tiempo vuelven a los individuos al mismo tiempo más inteligentes, más secos, pero también más fantasiosos, más calientes. En eso consiste justamente el ingenio del ingenioso hidalgo de la Mancha, en que tiene una mente al mismo tiempo cálida y seca, es decir, inteligente por su sequedad y fantasiosa por su calidez. Estamos ante un loco lúcido, ante alguien que ve con gran inteligencia los problemas sociales, pero que los aborda de manera fantasiosa, imaginando que hay magos, gigantes y todo tipo de artilugios de tipo mágico. Frente a Alonso Quijano, a quien se le ha secado tanto la cabeza que ha perdido incluso la memoria de quién es él, tenemos a Sancho Panza. Sancho Panza tiene una mente húmeda y fría, es decir, una mente estúpida, tonta, pero muy memoriosa.
la memoria de Sancho Panza se expresa principalmente bajo la forma del refrán. El refrán es la memoria colectiva. El refrán es la encarnación de una memoria colectiva y tradicional. Así tenemos esas dos figuras, el loco lúcido y el memorioso tonto. Alonso de Quijano razona de manera fantasiosa pero lúcida frente a Sancho Panza, que es únicamente capaz de repetir refranes. Bien, la teoría de Huarte San Juan sobre todo nos interesa desde un punto de vista filosófico porque opone frontalmente el entendimiento a la memoria. No se puede ser al mismo tiempo ingenioso en el sentido de tener un buen juicio y memorístico. La memoria y el juicio o el entendimiento se oponen. Pues bien, sobre esta base van a construirse las dos grandes escuelas filosóficas modernas. Por un lado los racionalistas y por otro lado los empiristas. Ambas escuelas tienen en común su oposición a la memoria como forma de conocimiento. Los racionalistas van a confiar en las ideas innatas que no deben estimularse por medio de la mnemotecnia. Y los empiristas van a rechazar la memoria, beneficio de la sensibilidad inmediata del aquí y ahora. Ahora bien, esto es simplemente una verdad esquemática. Cuando acudimos a los autores nos encontramos con tesis más matizadas. En Descartes, por ejemplo, si bien es cierto que la memoria se desprecia en un primer momento, cuando sucede la duda escéptica, toda duda es escéptica, ¿no? La duda metódica y el rechazo de la tradición, la memoria se recupera posteriormente, sobre todo en el proceso de deducción de unas verdades respecto de otras. La memoria es fundamental cuando hacemos una larga cadena de deducciones, tenemos que acordarnos de las verdades iniciales, que son las que tienen una certeza intuitiva, para que la verdad o la certeza se transmita a través desde las premisas hasta las conclusiones. Tenemos que tener en la mente, bajo la forma de la memoria, las premisas y la cadena del razonamiento. Y junto con esta importancia concedida a la memoria en el proceso de deducción, Descartes también ofrece una nueva forma de mnemotecnia. Lo expresa de la siguiente forma en sus pensamientos privados, comentando la lectura de un libro sobre la memoria de un tal Lambert Schenkel. Dice Descartes: cuando leí las sugerentes necedades de Lambert Schenkel, pensé que podía alcanzar fácilmente, con mi imaginación, todo lo que había descubierto con tal de que remitiera siempre las cosas a sus causas. Y si finalmente todas se remiten a una única causa, se pone manifiesto que para las ciencias en su conjunto no es precisa la memoria. En esto consiste el verdadero arte de la memoria, en poner las imágenes de la memoria en una relación de dependencia mutua. Aquí Descartes desvincula por completo el arte de la memoria de la retórica. Hasta ahora, el orden en el que se disponían las imágenes en los espacios imaginarios era el orden de la exposición. Si tú ibas a empezar mencionando una batalla naval, para a continuación sacar una moraleja política, pues primero ponías la imagen del barco en tu edificio y a continuación la imagen de la moraleja moral que querías extraer. Y es un orden que tenía que ver con la exposición retórica. Para Descartes, la memoria, en ese sentido del término, puede ponerse entre paréntesis porque lo importante, Descartes básicamente lo que hace es reducir la memoria por el sistema. Basta con la articulación sistemática de las verdades como un árbol de las ciencias para que uno se acuerde fácilmente de los fenómenos o de las cosas de las que debe hablar. Basta con remitir cada cosa que uno estudia a sus causas y así llegar hasta la última causa, presumiblemente Dios, o el yo, para a partir de ellas deducir el resto de lo que se quiere conocer o de lo que se quiere hablar. Insisto que ya no es una cuestión retórica, sino principalmente nosiológica, que tiene que ver con el conocimiento. El orden de la memoria no va a ser la disposición retórica, lo que podríamos llamar el ordo exponiendi, sino el orden del descubrimiento, el ordo inveniendi, o todavía mejor, el ordo rerum, un orden de las cosas que está regido por principios de causalidad. Y aquí nos encontramos con la doble exposición que hace su sistema filosófico Descartes, la exposición de las meditaciones metafísicas y la exposición de los principios de filosofía. En las meditaciones metafísicas, Descartes sigue el ordo inveniendi, es decir, el orden del descubrimiento, cómo se descubren las verdades, cómo resulta más persuasivo exponer dichas verdades al público. Pues primero hay que poner la duda metódica, a continuación, primero hay que poner, por supuesto, el desprecio a la tradición, luego la duda metódica, luego el genio maligno, luego el cogito ergo sum, a continuación la demostración
epistemológica de la existencia de Dios, a partir de la idea que tenemos en nuestra mente, a continuación la demostración ontológica de Dios, finalmente, una vez que Dios ha quedado perfectamente fundado, la demostración de la existencia del mundo externo y del resto de fenómenos, ¿de acuerdo? Este es un orden, este no es el orden de las cosas, ojo. El mundo no empezó con la duda metódica. Es el orden del descubrimiento. Es un orden divulgativo. Y que evidentemente tiene sentido una obra de divulgación como las Meditaciones metafísicas o ya no digamos el Discurso del método, que son 2 obras que se publicaron tanto en latín como en lengua vernácula. Los Principios de Filosofía, por el contrario, que es una obra publicada estrictamente en latín, el orden se invierte y Descartes primero expone la demostración ontológica de Dios y luego la epistemológica, porque en el orden de las cosas, no en el orden de los pensamientos, lo que viene primero es el ser más allá del cual nada puede ser pensado, y a continuación viene la huella que deja ese ser que nos ha creado en nuestra mente. ¿De acuerdo? Spinoza siempre se ha dicho que lo único que hace es darle la vuelta al sistema cartesiano y poner en concordancia el orden de las cosas con el orden de los pensamientos. Allá donde Descartes empezaba por el yo para a partir de él elevarse a Dios, siendo Dios lo primero y el yo lo segundo en el orden ontológico, Spinoza se deja de este tipo de procedimientos divulgativos y pone al comienzo de su ética a Dios, ¿vale? En Spinoza hay un intento de que el orden y conexión de las ideas sea idéntico al orden y conexión de las cosas, ¿de acuerdo? Que el ordo rerum sea idéntico al ordo exponiendi, al orden en el que se exponen dichas verdades. Es un orden geométrico, en el cual, por cierto, no se confía en la memoria. Spinoza demuestra, presuntamente, todos sus teoremas sin confiar en ningún momento en la memoria, aunque los teoremas sean autoevidentes y sea clarísimo de dónde vienen, porque a veces vienen del teorema previo. Spinoza, en cada punto de su argumentación, bueno, que no hay argumentación, hay lo que es una deducción morellométrico demostrandi, una demostración según el orden geométrico, lo que hace simplemente es exponer, recordar a cada instante sobre qué teoremas previos o axiomas previos o definiciones previas se sostiene lo que está afirmando en cada momento. Hay dos partes, o sea, hay 2 espíritus en la ética, por supuesto. Está el espíritu de los teoremas y está el espíritu de los escolios o de los comentarios en los que Spinoza se atreve a ir un poco más allá de lo que ha dicho tan sucintamente en los teoremas. Este es el espíritu típicamente moderno. ¿Qué pasa con la Ilustración? En la Ilustración tenemos 2 espíritus, en realidad, o dos formas de aproximarse a la memoria. La posición de Voltaire y la posición de Rousseau. Voltaire escribe una fábula filosófica titulada Aventura de la memoria, donde imagina qué pasaría si la humanidad perdiera por completo la capacidad de recordar. Sería un caos. Esa es la conclusión a la que llega Voltaire. Se olvidarían los seres humanos de hacer sus necesidades más básicas, de comer, de cagar. Se perderían también los escrúpulos morales, el robo y la prostitución se volverían endémicos y se olvidarían finalmente incluso los nombres con los que se designan las cosas. Frente a esta importancia que concede Voltaire a la memoria, hay que recordar que Voltaire es un ilustrado muy interesado por la historia, tiene una historia del siglo de Luis XIV y tiene también uno de los primeros tratados de filosofía de la historia. Nos encontramos con Rousseau. En Rousseau hay un desprecio más o menos velado a la filosofía de la historia, desde luego una crítica al progreso muy fuerte expuesta en sus 2 discursos, y ratificada en el Emilio. En el Emilio, Rousseau construye una pedagogía ideal donde se desprecia por completo no solamente la educación memorística, sino también la educación libresca. En el Emilio, Rousseau recomienda que tan solo se dé de leer un libro a los jóvenes o infantes, el Robinson Crusoe, que es además un libro que va en contra del conocimiento libresco, porque en el Robinson Crusoe un solo individuo es capaz, sin necesidad de ninguna apoyatura externa, ni libros, ni sociedad, ni civilización de ningún tipo, de reconstruir todo por completo desde cero. ¿Bien? Rousseau aboga por restablecer esa condición de buen salvaje en el niño, que el niño se enfrente a la realidad como un buen salvaje sin necesidad de la apoyatura exterior de los libros o de la memoria, que conozca la realidad directamente y experimente con ella y aprenda a reconstruir la civilización en contacto con la naturaleza frente al artificio de los libros o de las artes. Bien. Curiosamente, Rousseau, que tan
tanto despreciaba la memoria, es el padre del género de las memorias modernas, con sus confesiones. Y esto no está paradójico en realidad, porque Rousseau lo único que hace es continuar con esta saga de la autoficción que proviene desde Hesiodo, donde las musas dicen la verdad, pero también son capaces de decir muchas mentiras. Rousseau, que era un hombre de pueblo, cuando llegó a París, descubrió que todo lo que él sabía no valía para nada, porque en los diálogos de los salones lo que se valoraba no era la reflexión ni la información, sino el ingenio, la capacidad de responder rápido a las frivolidades que se estuvieran diciendo en ese momento. Rousseau empezó a sospechar mucho de su capacidad de memoria y llegó a la conclusión de que él era un hombre con una mala memoria o con un intelecto bastante lento en general. Sin embargo, ya digo que su obra, una de sus obras principales desde un punto de vista literario, es un libro de recuerdos, sus confesiones. Se acaba de apagar la cámara, la ha vuelto a encender. Bueno, son gajes del oficio, esto puede pasar y pasa bastante a menudo. Por lo menos tengo la seguridad de que está grabándose en audio. En fin, ¿qué se le va a hacer, no? Entonces, aquí es importante establecer la diferencia entre el diario y la memoria o la autobiografía, como géneros del yo. Una cosa es el diario, que va constatando el paso de los días, recordando cosas que acaban de suceder y que por tanto se conocen hasta los últimos detalles, frente a la memoria y la autobiografía. En la memoria y la autobiografía, el individuo reconstruye su pasado desde la perspectiva del presente. En el diario, uno da fe de hechos que suceden sobre los cuales no tiene una comprensión de su trascendencia histórica. Acordémonos del apunte que hace Kafka en su diario el día que se declara la Primera Guerra Mundial. Dice literalmente Kafka: Alemania le acaba de declarar la guerra a Rusia. Por la tarde fui a la piscina. Desde la perspectiva del presente, uno no es capaz de diferenciar qué es más importante, si la declaración de la guerra de Alemania a Rusia o el ir a la piscina por la tarde. Yo ahora mismo estoy grabando este vídeo en un día 10 de marzo de 2021, lo he dicho previamente cuando estaban los alumnos presentes, en el que Ciudadanos, el Partido Ciudadanos en España, ha retirado su apoyo al Partido Popular en las diversas alcaldías, comunidades autónomas donde gobernaba junto con la otra formación de extrema derecha española, Vox. No sé, a día de hoy, cuál es la trascendencia de este hecho. Para mí, desde la perspectiva émic subjetiva en la que me encuentro, es más importante la clase que estoy dando que realmente, que los avatares, o están en el mismo nivel que los avatares políticos de España. A futuro se comprobará probablemente que lo que yo estaba haciendo era una bobada, que no servía para nada, mientras que lo que sucedía en los parlamentos y demás era lo central y por donde iba el espíritu objetivo hegeliano. A mí ahora mismo no me importa mucho, sinceramente. Entonces esa es la diferencia principal entre el diario y la autobiografía. Desde el punto de vista autobiográfico, de lo que te acuerdas no es de que estabas dando clase el 10 de marzo de 2021, sino qué estabas haciendo tú, o te acordarás de ello en relación a el hecho objetivo importante histórico, que es que Ciudadanos retiró su apoyo al Partido Popular o que hubo una transformación política del establishment español, lo que sea. ¿De acuerdo? La autobiografía y la memoria suponen un ejercicio de reconstrucción retrospectiva, donde hay que contar muchas mentiras. Y lo digo también un día, hoy, 10 de marzo, en que sale a la venta un libro mío que se titula Memorias y libelos del 15M. Un libro en el que yo hago una reconstrucción retrospectiva de lo que es el 15M desde la perspectiva 2021. Y esto lo digo ante un público, mis alumnos de Teoría del Conocimiento Sonoro, pero también ante otro público, los espectadores de YouTube que vean este vídeo un año después o 2 años después, cuando quiera que esto se suba a YouTube con mucha distancia. Y por lo tanto, es curiosísimo esta especie como de solapamiento de varios presentes conjugados. Por un lado, el presente de lo recordado, por otro lado, el presente del diario encapsulado en este caso en un vídeo concreto, y por otro lado, el presente reconstruido a través del ejercicio de la memoria de la autobiografía. ¿Vale? Esa era la constatación que quisiera hacer. Rousseau es el padre de la memoria moderna porque sus memorias están compuestas a partes iguales por memoria, olvido e invención. Del mismo modo que en mis memorias y libelos hay mucha parte de verdad y también mucha parte de ficción. Pero ojo, las partes más verdaderas probablemente sean aquellas que me inventé.
no aquellas que recordé fehacientemente, porque esa es la característica de la literatura moderna, que a través de ficciones dice más verdades que aquellas que están constatadas por la ciencia. Vámonos a Kant. Kant sintetiza los dos grandes espíritus de la Ilustración y de la modernidad en sentido amplio, tanto por su doctrina como por su vida. Kant es un hombre sin vida, sin biografía ni autobiografía, ni la escribió ni la vivió. Un hombre dedicado a sus estudios, que no se casó, que apenas tuvo hobbies más allá de comer con sus amigos y dar discursos de sobremesa. Un hombre que no salió de su pueblo en toda su vida y que distinguió en su doctrina antropológica y pedagógica entre tres tipos de memoria: la memoria mecánica, la ingeniosa y la juiciosa. Kant despreciaba los dos primeros tipos de memoria y se inclinaba por la tercera. ¿A qué se refería exactamente Kant con esta división tripartita? Por memoria mecánica, Kant entendía el típico aprendizaje de carrerilla, sonoro, rítmico, repetición de palabras, recurso a trucos métricos, etc. Cantinelas. Mientras que, por memoria ingeniosa, Kant entendía el recurso a las imágenes mnemotécnicas. Pues bien, para Kant, estas dos formas de memoria eran dos formas estúpidas de memoria. Dice literalmente sobre la memoria lo siguiente Kant en su Pedagogía. Las potencias inferiores no tienen por sí solas ningún valor. Por ejemplo, un hombre que tenga mucha memoria pero ningún juicio. Un hombre así será un diccionario viviente. También son necesarios tales burros de carga del Parnaso que, aunque por ellos mismos no puedan aportar nada sensato, acarrean materiales para que otros puedan hacer algo bueno con ellos. Hay muchos profesores que son realmente este tipo de burros del Parnaso, que acarrean materiales con los cuales no son capaces de hacer realmente nada. Contra esta arte mnemotécnica, tanto mecánica como ingeniosa, se levanta Kant defendiendo lo que él denomina la memoria juiciosa. La memoria juiciosa es aquella que está estructurada sistemáticamente facilitando el juicio. Es el tipo de memoria por la que abogaba Descartes, sustituyendo la mnemotecnia por el sistema filosófico. El ejemplo que pone Kant de memoria juiciosa es el sistema de Linneo. Evidentemente, en ciertas disciplinas científicas, en todas, se requiere algo de memoria. Te tienes que aprender la tabla de los elementos químicos o la tabla de los organismos vivos, pero la cuestión es que esa tabla esté justificada, o la tabla de las categorías de Kant, evidentemente, pero el asunto principal para Kant es que dicha tabla no sea rapsódica, sino que sea sistemáticamente fundada, a poder ser de manera deductiva. Y eso es lo que al principio hace Linneo. Linneo crea un sistema de especies que es fácilmente recordable porque define cada especie según su genealogía. Es decir, remite las cosas a sus causas ahora mismo biológicas relacionadas con el despliegue de las especies. En Linneo todavía esto no está temporalizado, pero rápidamente se temporalizará y la mayor parte de los filósofos a partir del Linneo lo que van a hacer es intentar dotar a sus categorías de una dimensión histórica. Aquí sería interesante recuperar la distinción articulada entre otros filósofos por Gustavo Bueno entre los géneros porfirianos y los géneros plotinianos. Los géneros porfirianos se definen por género y diferencia específica y son géneros definidos de manera sincrónica, es decir, en una especie de presente atemporal. Todas las especies estarían dadas y lo único que hace la catalogación es establecer diferencias específicas que permiten, valga la redundancia, diferenciar una especie de las más próximas. Frente a esa diferenciación porfiriana tenemos los géneros plotinianos, que son aquellos géneros que se definen genealógicamente. Lo que hace que las diversas especies de Homo se llamen así no es que se parezcan en rasgos fisiológicos, que también, sino en que provienen todas de un mismo filum, de un mismo origen. Es el tiempo y su derivación organológica lo que justifica que determinados especímenes pertenezcan a determinadas especies o catalogaciones. Bien, Kant, como digo, aboga por la memoria juiciosa, paradojas de la historia o de la biografía. Kant es uno de los filósofos que tenemos constancia fehaciente de que sufrió Alzheimer.
Se quedó sin memoria al final de sus días. Además, curiosamente, como se convirtió en un filósofo tan famoso, tenemos varias biografías de Kant. Hasta 3 biografías se publicaron el año de su muerte, contando sus últimos años de vida. Sobre Kant yo recomiendo, sobre la biografía de Kant quiero decir, recomiendo especialmente los textos de Thomas de Quincey, especialmente el libro que tengo por aquí de Los últimos días de Manuel Kant, de Thomas de Quincey. Esta es la edición que en castellano tenemos de Valdemar. Es un texto literariamente mucho más interesante que el escrito por los memorialistas o biógrafos inmediatamente sucesivos a la muerte de Kant. Aquí Thomas de Quincey crea el relato canónico de los últimos días de Kant, cómo Kant se queda sin memoria, cómo tiene que echar a Lampe, su siervo de toda la vida, quien había empezado a emborracharse y a llevar una vida bastante disoluta. Kant pierde hasta tal punto la memoria que tiene que apuntarse en un papel, y este es el pasaje más conocido de la biografía de Kant, tiene que apuntarse en un papel: hay que olvidar por completo el nombre de Lampe. Paradójica situación. Escribir para olvidar. Recordarse que uno tiene que olvidar algo. De esto se han dado 1000 vueltas. Yo lo dejo a ustedes que reflexionen sobre ello. Por último, como no tenemos tampoco mucho más tiempo, quisiera ya entrar en la época contemporánea. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de Proust, como no podía ser de otra forma. Tengo aquí A la busca del tiempo perdido, también la edición de Valdemar, una de estas editoriales en las que se puede confiar porque hacen ediciones de los clásicos realmente magistrales, insuperables. Y, evidentemente, En busca del tiempo perdido es el gran libro sobre la memoria. La gran narración sobre la memoria. Especialmente conocida es la escena de la Magdalena. Esta escena es muy conocida, entre otras cosas, porque está al comienzo del libro. Hay más escenas donde se produce una memoria involuntaria provocada por un objeto externo, el store, los 3 árboles. En todas estas escenas nos encontramos la misma estructura de recuerdo. Lo que dice o lo que sugiere Proust en todas estas escenas es que el verdadero recuerdo es el recuerdo involuntario. Los recuerdos voluntarios más bien deberían llamarse hábitos. El pasado que genuinamente se puede recordar es aquel pasado que se olvidó. Los pasados que recordamos constantemente son modificados a cada momento biográfico en el que nos encontramos. Pues ese pasado ha quedado en diversas estructuras biográficas del presente, lo que dijimos previamente sobre la autobiografía. Aquello de lo que nos acordamos desde el presente es aquello que tiene sentido para el presente y que por lo tanto no queda contenido en su propio pasado, sino que cobra valor y sentido en virtud de lo que sucedió después. Con lo cual no es un genuino recuerdo, es un hábito adquirido y preservado hasta el presente. Es algo que en realidad no quedó cancelado y forcluido en el pasado. No es un genuino recuerdo, es un hábito. Es una distinción que está en Bersón, lo hemos explicado muchas veces. Bersón diferencia entre hábito y recuerdo. Los hábitos es la forma en la que el pasado pervive en el presente y se transforma constantemente en el presente. Pues el hábito de vestirme de una determinada forma, el hábito de hablar de una determinada forma, lo que sea, que en realidad permanece inconsciente frente al recuerdo, que es la forma en que aflora ese inconsciente como un pasado que se olvidó. Lo describe también Marcel Proust, que no me voy a molestar en repetir esta paradoja de que tan solo se puede recordar lo que se olvidó. Voy a leer sin más un pasaje de A la sombra de las muchachas en flor, segunda parte, al comienzo, página de esta edición 569, dice exactamente lo siguiente Proust. Los recuerdos de amor no son una excepción de las leyes generales de la memoria, regidas a su vez por las leyes más generales de la costumbre. Como ésta lo debilita todo, lo mejor que nos recuerda a una persona es precisamente lo que habíamos olvidado, porque era insignificante y por eso habíamos dejado intacta toda su fuerza. De ahí que la mejor parte de nuestra memoria esté fuera de nosotros, en una ráfaga de lluvia, en el olor al cerrado de un cuarto o en el olor de una primera
fogarada, donde quiera que volvamos a encontrar de nosotros mismos lo que nuestra inteligencia, al no utilizarlo, había despreciado. La reserva última del pasado, la mejor, esa que, cuando todas nuestras lágrimas parecen agotadas, sabe hacernos volver a llorar. Fuera de nosotros, para ser más precisos, dentro de nosotros, pero escondida a nuestras miradas mismas, en un olvido más o menos prolongado. Y es que solo gracias a ese olvido podemos reencontrar de cuando en cuando el ser que fuimos, situarnos frente a las cosas como ese ser lo estaba, sufrir de nuevo, porque ya no somos nosotros, sino él, y él amaba lo que ahora nos resulta indiferente. A plena luz de la memoria habitual, el hábito, las imágenes del pasado palidecen poco a poco, se desvanecen de ellas, ya no queda nada. No volvemos a encontrarlas. Mejor dicho, no volveremos a encontrarlas si algunas palabras, como director del Ministerio de Correos, no hubieran sido cuidadosamente encerradas en el olvido, lo mismo que se deposita en la Biblioteca Nacional el ejemplar de un libro que de otro modo correría el riesgo de resultar inencontrable. Bien, es ese reservorio, ese hecho de que las cosas se almacenen y que por lo tanto parcialmente se olviden y que no estén a la vista de todos, lo que hace que se las pueda recuperar tal y como fueron, no tal y como las recordamos. El recuerdo involuntario nos trae directamente el pasado, es como una ostra que sabe amar. No es como una ostra que hemos ido calentando una y otra vez por medio del recuerdo y de la vivificación y del hábito. Bien, y de la donación de sentido y de la resignificación a través de la memoria y la biografía. Podemos diferenciar, por lo tanto, entre la memoria habitual y la memoria involuntaria. Distinción que, como digo, está en Bersón y que Proust aplica en su novela. Evidentemente la memoria está vinculada al paso del tiempo, y ese paso del tiempo cobra una importancia crucial en Busca del Niño Perdido del propio título. El pasaje más conocido a este respecto es el final, cuando Proust, o mejor dicho Marcel, el protagonista, descubre lo muy envejecidos que están sus colegas. Después de muchos años sin ir a las reuniones de Madame Verdurin, Marcel descubre que todos los que asistían a esas reuniones han envejecido terriblemente, algunos incluso están muertos. Y es entonces cuando descubre que ha perdido toda su juventud, que tiene delante de sus ojos la propia muerte, su propia muerte. Entonces descubre que ese era el tránsito necesario para convertirse en escritor. Lo he dicho 1000 veces y lo vuelvo a repetir. Lo mejor que puede hacer alguien con su juventud es perderla. Ya la aproveche, ya la desaproveche, de todas formas, desde la perspectiva de su edad adulta, será un tiempo perdido. Un tiempo perdido que el resto de su vida se va a ocupar de recuperar. Es el tiempo perdido en cuya búsqueda va Proust. Por medio del ejercicio de la escritura, uno intenta recuperar aquello que ya sabe perdido de antemano. Bien. Donde mejor se expresa ese paso del tiempo, en Busca del Tiempo Perdido, es en Sodoma y Gomorra 2. Sobre todo, a mí me interesa mucho, me parece muy emotivo, el pasaje de la muerte de la abuela. Pasaje de la muerte de la abuela que se describe primero de una manera muy superficial, pero que, como todo en Proust, cobra una importancia crucial conforme van pasando las páginas y por lo tanto con ellas el tiempo. En Sodoma y Gomorra 2, un año después de que haya muerto su abuela, de repente Marcel cobra memoria y recuerdo de la muerte de la abuela y por lo tanto también de su vida. Está de nuevo en Combray, en el lugar de veraneo donde solía acudir con su abuela, y al entrar en la habitación del hotel donde él solía alojarse con su abuela, Marcel recuerda la muerte y con la muerte la vida de su abuela. Y entonces se echa a llorar por la abuela y sufre por los males que le infligió la abuela. Aquí hay un pensamiento maravilloso que dice lo siguiente: la medida en que los muertos tan solo habitan en nuestra memoria, cuando recordamos los males que le hicimos a esos muertos, nos dañamos a nosotros mismos. Y del mismo modo, cuando recordamos el amor que le teníamos a esos seres ya muertos, en la medida en que tan solo están en nuestra mente y que por tanto han pasado a formar parte de nosotros, nos amamos a nosotros mismos. Ojo, lo vuelvo a repetir porque es un pensamiento súper sutil, muy interesante. La razón por la cual incluso se echa de menos a los adversarios y uno les termina perdonando la muerte,
Es porque cuando ya están muertos, los adversarios no son una persona distinta, somos nosotros mismos. Lo que recordamos del adversario es lo que estaba lo que estaba y sigue estando en nuestra memoria. Con lo cual, nos afligimos de los daños que les infligimos a ellos, porque al estar y vivir tan solo en nuestra memoria, lo que queda de ellos, aquello lo que hicimos daño, es nuestra propia memoria, somos nosotros mismos. Y del mismo modo, cuando echamos de menos a esos seres que queríamos en el pasado, nos echamos de menos a nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos en nuestro recuerdo de los seres pasados. Interviene el amor propio. Es el tema central de todos los moralistas franceses, desde Montaigne, pasando por La Rochefoucauld, Chamfort, compañía, hasta Proust. Porque si es verdad que los muertos no existen, ya sino en nosotros, es a nosotros mismos a quienes herimos sin tregua cuando nos obstinamos en recordar los golpes que les hemos dado, dice Proust. Junto con esto, también subraya Proust el carácter deformante de la memoria, como a través de la memoria la vida nos sigue dando sorpresas. Y aquí resolvemos quizás la paradoja del genio. El hecho de que se defina tradicionalmente al genio musical por su capacidad memorística. Tan solo aquellos que tienen memoria y que deforman el pasado por medio de esa memoria fantasiosa también hasta cierto punto, como el Quijote de Cervantes, podemos reencontrarnos fértilmente con el presente. Es esa memoria que reduce y deforma los objetos, dándole importancia a ciertos rasgos y en detrimento de otros, seleccionando con la atención hacia el pasado ciertos elementos y olvidando otros, lo que permite que el reconocimiento y el reencuentro sea fértil, volviendo nuestra vida llena de sorpresas. Una vida sin rememoria es una vida en la que no hay nada nuevo, porque no hay ningún patrón viejo que permita establecer la diferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Esto es lo que explica también por qué es más grata la relectura que la lectura. Por qué gusta más leer a los clásicos que a los autores que están fuera del canon. Porque los clásicos ya han sido leídos aunque nunca hayamos abierto sus páginas. Hay una lectura colectiva que se expresa por medio de la educación, de la tradición oral, del se dice, se rumorea, etc. ¿Bien? La razón por la cual es más grato leer a un autor del que hemos oído algo que un autor del que no hemos oído nada es porque a través de la memoria oral que teníamos o de lecturas previas de ese texto, revivificamos y nos sorprendemos de localizar cierto pasaje del que habíamos oído hablar mucho. Cuando vemos por primera vez dónde está el pasaje concreto de, pongamos por caso, la caverna de Platón, nos sorprendemos y nos maravillamos mucho más que si nunca nos hubieran dicho que estaba en ese libro concreto. ¿De acuerdo? La memoria, incluida la memoria oral de los textos, es lo que vivifica su lectura, por el hecho de darlos por consabido. Y esa es la razón por la cual los clásicos siguen dando interpretaciones, aunque hayan sido muy fatigados por la interpretación. El hecho de que estén interpretados y releídos antes de que los hayamos abierto siquiera, permite el reencuentro constante con ellos, ¿vale? Esto que es aplicable a los libros, también es aplicable a la música. ¿Por qué gustamos más de los sonidos que hemos escuchado varias veces que de una composición la primera vez que la oímos? Precisamente por este factor importante de la sorpresa y del detalle. Admiramos los detalles mucho más cuando ya conocemos el conjunto y podemos fijarnos en aspectos parciales de ese todo que ya hemos comprendido y que ya anticipamos. Esto sobre todo se ve muy bien en los pasajes dedicados a la sonata de Vinteuil. Vinteuil en francés. Por la parte de Swann, el primer libro de En busca del tiempo perdido, Proust describe cómo Swann y Odette entablan una relación que comienza a través de la música y de la memoria. Y aquí cerramos el círculo que habíamos descrito. La vinculación entre música, memoria y filosofía en última instancia. Y en este caso también amor. El pasaje que voy a leer es un pasaje en el que Swann explica cómo se enamora de Odette al verla mientras está escuchando una sonata que le es especialmente grata. La sonata de Vinteuil, que es una sonata
ficcional inventada por Proust. Dice así: pero en un momento dado, sin poder distinguir con nitidez un contorno, ni dar nombre a lo que le agradaba, hechizado de improviso, había tratado de recoger la frase o la armonía, ni él mismo lo sabía, que pasaba y que le había abierto más ampliamente el alma, como ciertos efluvios de rosas que circulan en el aire húmedo del atardecer tienen la propiedad de dilatar nuestra nariz. ¿Acaso por no conocer la música había podido sentir una impresión tan confusa? Una de esas impresiones que tal vez son, sin embargo, las únicas puramente musicales, inextensas, enteramente originales, irreductibles a cualquier otro orden de impresiones. Una impresión de este género, durante un instante, es por así decir, cinemateria. Cierto que las notas que entonces oímos ya tienen, según su altura y cantidad, a cubrir delante de nuestros ojos superficiales de variadas dimensiones, a trazar arabescos, a darnos sensaciones de amplitud, de tenuidad, de estabilidad, de capricho. Pero las notas se han desvanecido antes de que esas sensaciones se hayan formado suficientemente dentro de nosotros, para no verse sumergidas por las que ya despiertan las notas siguientes o incluso simultáneas. De esa impresión seguiría, envolviendo en su liquidez y su difuminación, los motivos que por instantes emergen, apenas discernibles, para hundirse al punto y desaparecer, solo conocidos por el placer particular que dan, imposibles de describir, de recordar, de nombrar, inefables, si la memoria, como un obrero que trabaja para sentar cimientos duraderos en medio de las olas, fabricando para nosotros facsímiles de esas frases fugaces, no nos permitiese compararlas y diferenciarlas de las que le siguen. Y así, nada más expirar la deliciosa sensación que Swann había sentido, acto seguido su memoria le había suministrado una transcripción, quizá sumaria y provisional, pero sobre la que había puesto los ojos mientras continuaba el trozo, de modo que, cuando esa misma impresión retornó de golpe, había dejado de ser incomprensible, imaginaba su extensión, los agrupamientos simétricos, la grafía, el valor expresivo. Delante de sí tenía esa cosa que ya no era música pura, que es dibujo, arquitectura, pensamiento y que permite recordar la música. Aquí lo que se está contando al final es que como la música es un arte temporal, requiere del factor del tiempo. Bien. Vale, con esto yo creo que podemos terminar. Proust es un acceso privilegiado a la época contemporánea donde los problemas de la memoria ya no se plantean en términos individuales, sino principalmente colectivos. La memoria para los contemporáneos ya no será una memoria individual relacionada con el conocimiento. Proust es el último que trata de este asunto desde un punto de vista amatorio biográfico. A partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la memoria será principalmente una memoria de la catástrofe, ¿no? El Holocausto como un fenómeno que no podemos olvidar, que debemos recordar para que nunca vuelva a repetirse. Aquí quisiera recordar las obras principales de los supervivientes del Holocausto. En concreto, a mí me parece muy interesante el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, el libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, y el libro de Elie Wiesel, Noche. En esos tres libros, escritos por supervivientes de los campos de concentración, se describe la experiencia del campo de concentración como una experiencia relacionada también con la memoria. Cuentan los tres que en el campo de concentración los que sobrevivían eran aquellos que no estaban fijados ni en el pasado ni en el futuro, sino que vivían en el presente. Un presente brutal, animal, salvaje, donde cada uno debía luchar por su propia supervivencia, reducido a la condición de máquina parlante, prácticamente. Con un hambre atroz, aquellos que soñaban con un futuro de liberación o con un pasado que había sido perdido, se dejaban consumir por la nostalgia o por una esperanza infundada. Tan solo aquellos que luchaban por su supervivencia en el presente, sin pensar ni en el pasado ni en el futuro, eran capaces de dar sentido a su existencia. He sabido que Viktor Frankl, en ese bestseller, El hombre en busca del tiempo del sentido, por cierto, bestseller que fue en sus segundas y terceras ediciones, porque cuando se publicó, como casi todos los textos de la inmediata posguerra, tuvo muy poco éxito. Es muy curioso cómo todos los textos de los supervivientes de Auschwitz, Auschwitz como nombre genérico para referirse al Holocausto, claro, no tuvieron éxito cuando se publicaron. El libro de Primo Levi, el de Viktor Frankl, todos esos libros se publicaron aproximadamente en el 46, 47, 45 y
Se publicaron en ediciones muy cortas, en editoriales que prácticamente se extinguieron, y no fue hasta la reedición en los años 50 y sobre todo 60, con la Historiker Stride, la disputa de los historiadores sobre el sentido del Holocausto y la memoria respecto a la Segunda Guerra Mundial, que estos libros se convirtieron en clásicos de su género, ¿vale? Quizás por la proximidad que había de los hechos, no se podía asumir el relato de los mismos. Bien. Viktor Frankl cuenta cómo en los campos de concentración los días son infinitos y las semanas fugaces. Una experiencia que hemos aprendido a tener todos en el presente mediático en el que nos desenvolvemos actualmente. En ese contexto del campo de concentración, dice Viktor Frankl, el hombre que tiene un porqué puede sobrellevar cualquier tipo de cómo. Es una frase que toma Viktor Frankl de Nietzsche. Él explica que efectivamente quienes vivían en el presente, si tenían el sentido vital de sobrevivir para contarlo, pero sin pensar nunca en una fecha de liberación para contarlo, esos eran los que sobrevivían. Quienes fantaseaban con estar en casa antes de Navidades o recordaban su vida pasada como si fuera una vida potencialmente recuperable, esos eran los que se echaban a perder, terminaban convirtiéndose en musulmanes, expresión que se utilizaba en los campos de concentración para referirse a aquellos individuos que ya habían perdido todo raciocinio y que por el hambre y la locura vagaban prácticamente como muertos en vida, frente a los musulmanes, en el sentido del campo de concentración, insisto, estaban, no quiero meterme acá yo en muchos líos, estaban los que, luchando por el presente, luchaban en buena medida por el recuerdo de lo que allí estaba sucediendo. Y con esto podemos llegar ya al fin. Pues la época contemporánea, como hemos dicho, es una extensión al final de estas dos experiencias, la experiencia del campo de concentración y la otra experiencia que hemos citado previamente, que es la de la digitalización. El sueño de Ramon Llull, de Giordano Bruno, de la Cábala y posteriormente de Leibniz, de convertir la argumentación en cálculo. Vivimos en un presente dominado por algoritmos que calculan por nosotros, que recuerdan por nosotros y que son más inteligentes que nosotros, en los que externalizamos nuestro conocimiento y nuestra memoria a la manera de cómo se hacía con la escritura previamente. A mi juicio, Internet no es sino una escritura expandida, en última instancia. Y con esto terminamos la clase que teníamos sobre la grabación. Insisto, grabación no estrictamente musical. Como en todas las clases que estamos dando, no se trata de hablar de temas musicales sobre los cuales mis alumnos tienen más conocimientos que yo, sino de sugerir paralelismos con la filosofía. Es muy conocida toda la historia de la notación musical, de su transformación y de cómo va cambiando el concepto de música según va cambiando la notación musical. Lo que he querido sugerir en esta clase es que también el concepto de filosofía va cambiando conforme va cambiando la forma en la que se graba la filosofía. Ahora estamos ante una forma de grabación distinta, que es la grabación audiovisual, cuya trascendencia y cuya influencia en la forma de hacer filosofía es palpable para todos los que estén escuchándome. Es un tema sobre el que me he pronunciado muchas veces. Aquí voy a dejarlo por consabido. Sin más, un efecto precisamente es ese, por cierto, el hecho de que la docencia pierde el sentido de repetición constante. En el momento en que tus clases quedan grabadas y subidas en YouTube, a mi juicio, pierde sentido la vieja idea de la lección magistral como una lección que se repite una y otra vez cada año. Yo en concreto me veo forzado, siento que mi época me reclama dar un curso distinto cada año, precisamente por la evolución del formato de grabación de la filosofía. Es algo que he explicado en muchas ocasiones, ya digo que no quiero repetirme más sobre este asunto. Y esto es el contenido concreto que quería explicar. Saludos.